habilidades terapéuticas son muy importantes para la labor del profesional en la atención de la tartamudez. Estas pueden ser desarrolladas durante la formación académica, pero sobre todo a lo largo de la experiencia. También estas ayudan al profesional a comprender mejor a la persona que tartamudea y a sus familias. Para hablar sobre las habilidades terapéuticas en la atención a la tartamudez, me acompaña Ana Karina Espinosa. Ella es fonoaudióloga, ha seguido diplomados en tartamudez, es especialista clínica europea en alteraciones de la fluidez, directora de Fluir Más, cofundadora de la Fundación Chilena de la Tartamudez y constantemente está realizando capacitaciones, talleres y asesorías profesionales. Hola Ana Karina y gracias por acompañarme. Hola Cintia, muchísimas gracias por la invitación, además en este tema que es tan apasionante, que es el de las habilidades terapéuticas en el trabajo con tartamudez. Así que muchas gracias por tu invitación. Gracias a ti por el tiempo y podríamos hablar muchísimo acerca de estas habilidades terapéuticas. Tal vez podemos ir mencionando algunas que tal vez conocemos y las desarrollamos y sentimos que son importantes. Una de ellas que se me viene a la mente es la empatía, ¿no? El comprender lo que piensa la persona y cómo se siente la persona que tartamudea, o también cómo se sienten los padres de ese niño, esa niña que está tartamudeando y cómo puede impactar la tartamudez en la vida. Entonces siento que la empatía no es que sea la principal, pero es una muy importante durante esta labor profesional, ¿verdad, Ana Karina? Claro, yo creo que una de las cosas que más ha cambiado quizás en la concepción de la tartamudez es el entender que la experiencia de quien tartamudea, de su familia, es lo más relevante dentro de la intervención, y ante eso nosotros como terapeutas tenemos que estar muy abiertos a escuchar, aceptar a esta persona y empatizar con su sentir, porque a veces se nos olvida el lado humano, por decirlo de alguna forma. Nosotros somos terapeutas y pretendemos también dar soluciones, para eso acuden las personas a nosotros, pero en el caso de la tartamudez, como la vivencia es tan particular de cada familia, de cada individuo, es tremendamente importante tener esta empatía para poder entender, acercarnos quizás a cómo esta persona vive su tartamudez y cómo le está afectando en la vida. Así que de todas maneras la empatía es algo que se puede desarrollar. Yo siempre hablo de las habilidades, como tú bien decías. Hay gente que innatamente tiene estas habilidades y es maravilloso, pero habemos otros que de a poco hemos podido aprender a también moldear nuestra forma de ser para acercarnos mejor a estos usuarios que tanto requieren de nuestra empatía. Sí, es sumamente importante el ser profesionales cálidos, que haya respeto también en este vínculo, ¿no? Porque este contacto inicial a veces de un papá, de una mamá, ¿no? Puede hacer que tengan muchas emociones, sentimientos y pensamientos sobre qué va a pasar, verdaderamente me va a ayudar, y el tener este acercamiento con empatía es, creo que, algo muy importante, ¿no? En este primer vínculo con los padres, con los adolescentes o adultos. Y otra habilidad, yo creo que también es las habilidades de comunicación, ¿no? Como tú dices, yo siento también que a lo largo de los años, de la experiencia, he ido aprendiendo, ¿no? Creo que con la práctica diaria uno va aprendiendo y para otros es un poco más sencillo, ¿no? Porque ya las tienen. Y estas habilidades de comunicación, bueno, son muchísimas, ¿no? Como el escuchar atentamente, ¿no? Y comprender más allá de tal vez de las palabras, ¿no? A través de interpretar algunos gestos, algunos silencios que pueden tener los adolescentes, los papás, incluso
¿no? Mirar a los ojos, el utilizar un lenguaje, ¿no? De acorde a la edad, ¿no? Si es un niño, si es un adolescente o si son los papás también, ¿no? Ver ese tema y poder comunicarnos de la mejor manera. Entonces, ¿qué opinas acerca de estas habilidades de comunicación? ¿Cuán importantes son para el terapeuta especialista en tartamudez? Bueno, como tú lo describes perfectamente, cuando nosotros estamos frente a una persona con tartamudez, a su familia, a veces hay mucha información entre líneas porque la tartamudez no es un tema del que se hable habitualmente en las familias cuando las personas aún no acuden a buscar ayuda. Y en ocasiones es un poco difícil entrar en la vida y en la vivencia de estas personas, no porque no quieran, sino porque no saben todavía la profundidad de lo que les pasa. No saben todavía la magnitud y cómo la tartamudez impacta la vida de cada persona que tartamudea, como te decía también los padres. Entonces, cuando nosotros tenemos una escucha activa, es decir, ponemos atención a lo que la otra persona nos está comentando, vamos haciendo notas mentales, quizás de la importancia de ciertas palabras en la persona que nos hablan mucho de la forma en que está concibiendo la tartamudez, que está concibiendo su vivencia y estas limitaciones que la tartamudez puede dar, nos permite empezar a generar este vínculo terapéutico que finalmente nos ayuda a que la persona confíe en nosotros como terapeutas y también se dé el espacio de poder abrirse en su vivencia de la tartamudez. Y esta escucha activa no es tan sencilla de desarrollar porque a veces estamos muy, ¿cómo decirlo? Estamos muy preocupados del prejuicio o de ciertas ideas que traemos preconcebidas frente a la persona. Entonces, algo súper importante para poder desarrollar esta escucha activa es el tener nuestra mente limpia, abierta y dejar los prejuicios o las ideas que podemos tener como seres humanos de lado. Y creo que algo súper importante de recalcar acompañando esta escucha activa es la forma en que nosotros tenemos que acercarnos a este usuario que viene a nosotros con una aceptación absoluta de la persona que tenemos enfrente. Hay muchas veces, y a todos nos va a pasar, que los valores humanos son muy distintos en un terapeuta y un usuario. Pero nosotros como terapeutas tenemos que ser capaces de dejar nuestra valoración de la vida a un costado, porque esta persona nos está abriendo su corazón, su esencia, y nosotros lo que tenemos que hacer es aceptar a esta persona incondicionalmente para poder volver a empatizar. En el fondo siempre es un vínculo circular, yo voy hacia el otro y el otro me devuelve algo, y eso es algo súper importante de mantener durante toda la terapia, ¿sí? De las personas, porque es la única forma de poder tener esta cercanía y generar cambios reales a la larga de su experiencia. Si la persona no confía en mí como terapeuta, ya sea por una parte por las habilidades de técnicas o cosas así, pero como persona, si la persona no confía, muy difícilmente vamos a poder generar cambios tan profundos como los que se requieren en la vivencia de la tartamudez. Sí, es muy importante lo que dijiste acerca de también tomar distancia, ¿no? Y poder verlo con ojos, ¿no? A estar abiertos a escuchar muchas experiencias. Tal vez no, puede ser que no tengamos pues la misma mirada, ¿no? Muchas veces al inicio, ¿no? Sobre todo, una mirada distinta hacia la tartamudez. Y es el hecho de escuchar y decir, entiendo, ¿no? Entiendo lo que está pasando, no juzgar, ¿no? Sino más bien entender la experiencia y transmitir a través de nuestras palabras, con los gestos que hacemos, con la mirada, mostrar el interés, ¿no? Creo que es parte de las habilidades de comunicación, el
por ejemplo, ¿no? Mostrar que estamos escuchando, ¿no? Tal vez parafraseando algo que nos dicen, y aclarando algo, si es que no estuvo, ¿no? Si tal vez no estuvo muy clara la idea del padre, del adulto, adolescente, ¿no? Entonces, con esto quisiste decir que, ¿no? Entonces, ¿no? Cuando me cuentas esto es que tú estás sintiendo, para poder estar seguros, ¿no? Seguras en este caso de qué es lo que realmente está sintiendo, porque a veces pueden tal vez evitar algunas palabras, ¿no? O no decir claramente, ¿no? Tal vez al inicio, ¿no? ¿Qué es lo que están, ¿no? Percibiendo, qué es la experiencia que han tenido? Entonces, ¿no? El poder tratar de explorar, ¿no? Es algo que en el camino uno lo va aprendiendo, ¿no? Esta exploración y es parte también de estas habilidades en la comunicación, ¿no? Y cómo nos referimos también importa, ¿no? Las palabras que usamos, ¿no? Cómo nos referimos, cómo hablamos de la tartamudez, con total apertura, ¿no? Es algo que uno va aprendiendo a lo largo del tiempo. Y creo que todo se vincula, ¿no? Como hablábamos de la confianza, de la empatía, ¿no? Algo que también es sumamente importante es la flexibilidad, ¿no? El saber que, sí, cada persona tiene sus características propias, entonces ver qué le puede interesar a este niño, ¿no? Cómo podemos incluso ser creativas, ¿no? En las sesiones para poder tomar eso como una motivación también para que estén contentos en las sesiones, si es que son pequeñitos sobre todo, les motive, se alegren cuando les toca, por ejemplo, una sesión con Ana Karina, conmigo, ¿no? El hecho de estar motivados y que puedan vincularlo también con el día a día, ¿no? Entonces, en adolescentes, buscar, ¿no? ¿Qué es lo que les interesa? Le gusta una chica, entonces vamos a hablar sobre cómo es ella y, ¿no? Estamos haciendo actividades que tengan que ver con sus gustos, ¿no? Entonces es algo, ¿no? El ser flexibles, creativos y en base a cada persona poder, ¿no? Trabajar, ¿no? De acuerdo a sus gustos e intereses, ¿verdad? ¿Qué opinas sobre este tema de flexibilidad, creatividad, Ana Karina? Ujú. Bueno, la flexibilidad creo que es tremendamente fundamental en el tratamiento de la tartamudez en términos, por una parte, como tú mencionas, para poder adecuarnos a la realidad, a las características de cada uno de los usuarios, de cada familia, adecuar el lenguaje a que sea algo comprensible por todo el entorno familiar. Hay veces en que hay muchos adultos mayores en la familia y necesitamos explicarles la tartamudez de a poco para que vayan entendiendo que a lo mejor algunas creencias ya no corren por estos días, entonces tratar de ayudarlos. Y por otra parte, Cintia, creo que la flexibilidad de nosotros como terapeutas. Hay muchas ocasiones, y yo estoy segura que a ti también te ha pasado, que uno tiene planificada la forma en que la terapia va a ir. Vamos a empezar con esto, luego pensamos, sí, vamos a seguir con esto, y luego viene el usuario y te dice, lo que pasa es que la próxima semana tengo entrevistas de trabajo y necesito enfocarme en eso. Y uno dice, ok, todavía no estamos ahí, ¿cómo adecuo el nivel de la terapia en el que estamos ahora con este objetivo que para la persona es importante ahora? A lo mejor no estaba al inicio y ahora surgió. Entonces nosotros como terapeutas también tenemos que ser flexibles para poder acoger eh, toda esta diversidad de situaciones que quien tartamudea va a ir viviendo. En otras ocasiones pasa que uno también quiere trabajar, no sé, habilidades para incrementar la fluidez, por ejemplo, pero la persona llega y nos cuenta que tuvo un problema en el trabajo, que se le complicó hablar en cierta situación, y cualquier objetivo que uno quisiera a veces tiene que pasar a un segundo lugar y ser siempre flexibles respecto de eso. Y también otra cosa es entender estos vaivenes de la tartamudez. Cuando nosotros hablamos con las familias, les explicamos la tartamudez es variable, es cíclica, pero nosotros como terapeutas también tenemos que entender eso y a la vez ser flexibles cuando nos damos cuenta que por mucho trabajo, por mucha práctica que llevemos en una u otra habilidad,
va a llegar un momento en que de verdad no va a estar bajo nuestro control, ni el del usuario, de nadie, y tenemos que aprender a ser flexibles con nosotros y nuestras expectativas también. Creo que eso es uno de los principales aprendizajes que uno con la tartamudez tiene como terapeuta, el ser tolerante a, a los vaivenes, a que no todo sale como uno pretende en un principio. La terapia no es lineal, no es que uno diga de aquí, de A a B, vamos a ir, en medio nos desviamos, volvemos, vamos adelante, atrás, etcétera. Y esa flexibilidad es súper necesaria, poder entenderla para transmitírsela también a nuestro usuario y no sentirnos nosotros frustrados y no transmitir esa frustración tampoco al otro. Todos tenemos tiempos y procesos, y yo creo que como terapeutas tenemos que estar atentos también a cómo es nuestro proceso con la terapia de esta persona en particular y ser flexibles si necesitamos cambiar. Hay veces en que cuesta reconocer los errores que uno comete, y con la tartamudez no hay opción. O sea, aquí nosotros estamos en función de apoyar al otro. Entonces, si yo ya reflexioné y me di cuenta que en realidad el objetivo planteado era demasiado lejano o poco significativo para la persona, tengo que ser capaz de decir, no, iba mal, vuelvo a reflexionar para adecuarme a lo que esta persona me está pidiendo, me está mostrando. En ese sentido, la flexibilidad es fundamental para no seguir insistiendo en cosas que de verdad para la persona a veces no tienen sentido, y reformular nuestra terapia en la medida que la persona también vaya cambiando su vivencia con la tartamudez y todo. Sí, me identifico en el sentido de que a veces uno prepara algo, unas actividades y de pronto no sucedió algo en la escuela, a tal compañero le dijo esto, o no sé, en la familia misma, ¿no? Sucedió esta situación, o va a suceder como tú mencionas, algo, y es importante poder, ¿no? Cambiar, ¿no? Cambiar inmediatamente. Ah, bueno, entonces vamos ¿qué tal si, ¿no? Dialogamos sobre esto? ¿Qué te parece? ¿No? Y el poder hacer eso puede costar, ¿no? Puede costar porque a veces tenemos, ¿no? Como que ya un planteamiento y vamos a hacer A, B, C, D, E, pero luego tal vez vamos desagregando si es que es necesario, ¿no? Desagregando en partecitas, dando pequeños pasitos, ¿no? Si es que es necesario, o mirar un poquito más hacia atrás y observar, ¿no? Todo lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, sí, muy importante, me encantó lo que dijiste sobre la flexibilidad, y considero que todo, ¿no? Nuevamente va de la mano, y hablamos un poquito sobre, ¿no? Entonces, sobre la empatía y la confianza también, ¿no? La seguridad de que es un espacio, ¿no? Con la terapeuta, es un espacio donde puede hablar la persona sobre lo que está sintiendo, la lucha que puede estar, ¿no? Experimentando, ¿no? Algunos pensamientos, emociones que pueden estar pasando en determinada parte de su vida. Entonces, el tener esa actitud abierta, el no juzgar, ¿no? Creo que va de la mano con la empatía, ¿no? La confianza, y a veces me ha sucedido que por ahí, por ejemplo, ¿no? Durante la evaluación, no mencionan varios datos, y luego en el camino, hay algo que también quería comentar, que una vez me preguntaste, y es parte de, ¿no? Ahora hay un vínculo pues más fuerte, ¿no? Cuando va pasando el tiempo hay más confianza, y siente que puede hablar sobre este tema que nunca tal vez lo ha mencionado, ¿no? Tal vez es un adulto, adolescente, y nunca ha hablado sobre algo que lo tenía muy reservado, o pensaba que no era relevante contarlo, ¿no? Que era muy, 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 muy propio, pero a lo largo de las sesiones puedes, ¿no? Mostrar esa apertura, ¿no? Por el vínculo que se ha creado, ¿no? Y sí, me ha pasado muchas veces que, ¿no? En el camino, ¿no? Van soltándose más, expresando más. Entonces, también que haya, el hecho que haya privacidad, ¿no? El saber que no es algo que se va a divulgar, ¿no? Es un tema que se vincula con la ética también, ¿no? Entonces, la confianza
importantísima, ¿no? La seguridad, el respetar la privacidad, ¿no? Entonces, esos puntos, ¿no? Me parecen bien, bien importantes. No sé si puedes comentar algo acerca de este tema, ¿no? La confianza, la seguridad y el hecho de que el usuario, la persona, se sienta cómoda, ¿no? En la sesión. Sí, ese es un tema en tartamudez particularmente sensible. Cuando nosotras estamos en sesiones terapéuticas, por lo general se habla mucho de las emociones, los pensamientos, creencias, y en ese sentido tenemos que nosotras siempre reforzar el aceptar lo que la persona nos dice y el reaccionar de una forma neutra, estando atentos a lo que nos comenta, pero también esta confianza es muy frágil de quebrarse, es muy fácil quebrarla cuando a veces hacemos un comentario sin querer y cuestionamos así, pero ¿de verdad piensas esto? Y hacemos un comentario así, la persona inmediatamente se siente juzgada, criticada, y en ese sentido es muy importante contar con ese vínculo para poder explorar y tener también nosotras esta facilidad de poder llegar al otro, como tú mencionas, cuando nosotros le damos al otro este espacio en donde de verdad se siente seguro, en donde de verdad entiende que lo voy a escuchar y lo que diga no va a ser juzgado, creo que ahí la persona empieza a entender que puede hablar, que puede decir lo que se le venga a la mente y que ese es su espacio terapéutico, privado, personal. A veces también nos pasa que a veces invitamos gente como para que observe sesiones y cosas así, pero también tenemos que tener mucho cuidado con el paciente, o sea, ¿será una persona a la que le va a servir que alguien esté escuchando? Hay gente que puede acceder muy fácilmente, decir sí, no tengo problema, pero hay otras personas muy reservadas que quieren mantener su anonimato durante la terapia y en ese sentido tenemos que ser súper respetuosos de no invadir ese espacio terapéutico íntimo. Y al respecto también es súper importante cuando uno comparte videos y cosas así, recalcarle a la persona que necesitamos su autorización para poder hacerlo y aún así cuidamos la identidad, o sea, ponemos emojis, ponemos cuadritos o cosas porque sabemos que no es fácil el abrir la puerta para que todos los demás vean y aprendan, por muy buena intención que la persona tenga, es abrir una parte muy íntima de uno. Entonces también ahí uno tiene que ser muy cuidadoso, siempre mantener el anonimato de la persona cuando lo pida expresamente, sobre todo. Hay gente que sí se va a atrever a compartir tu experiencia y va a contar, va a mostrar su cara, etcétera, sí, y se agradece. Pero cuando no, no insistir, porque también tenemos que respetar esa privacidad que como terapeutas tenemos. Tampoco estar contando en internet, por ejemplo, todo lo que nos pasa con los usuarios. No sé, son cosas muy puntuales que, claro, como tú dices, rayan un poco en la ética profesional, pero también tienen que ver con estas habilidades terapéuticas. ¿Qué tan importante para mí como terapeuta es ser validado externamente a través de eso? Sí, entonces, bueno, ahí obviamente hay un montón de diferencias, de miradas distintas, etcétera, eh, pero creo que antes de uno llegar y exponer cualquier cosa respecto de un usuario, ya sea una experiencia personal, hay que mediar y entender si realmente está bien hacerlo o va con nuestros principios. Sí, en realidad todas las personas miramos la vida distinta, pero en lo personal yo creo que tenemos que tener bastante cuidado con esta sobreexposición de lo que los usuarios nos dicen, que nos comentan en privado muchas veces, etcétera. Sí, va de la mano con la ética, ¿no? El hecho
comentar tal vez, como tú mencionas en las redes, ¿no? O el hecho de exponer un video en unas capacitaciones, ¿no? Sin autorización, pues no es nada ético, ¿no? Pedir esta autorización a los padres, a los, incluso si son adolescentes, a ellos mismos también y a sus padres, ¿no? Porque ellos, los papás tal vez pueden decir, sí, no hay problema, compártelo, con tal que ayude a más personas, pero cómo se siente tal vez, ¿no? El adolescente, ¿no? Que tartamudea, o si es el niño también, ¿no? Es el poder respetar eso. Y bueno, el último punto es acerca de la formación permanente, ¿no? Ana Karina, ¿cuán importante es esto? ¿Puedes compartir más o menos tu experiencia acerca de este punto? Sí, bueno, absolutamente. Tenemos nosotros el hecho de que nosotras estemos hablando ahora de las habilidades terapéuticas no es porque sí, sino porque hay personas que se han dedicado al trabajo con tartamudez y han entendido la importancia de que este vínculo terapéutico se mantenga y perdure en el tiempo para que la persona tenga beneficios en la terapia, ¿ya? Eh, y respecto de eso, una de las miradas importantes es el hecho de poder nosotros basarnos en evidencia, que sea una práctica con sentido, que tenga una razón de ser. No es el hecho de llegar y trabajar vocalizaciones porque sí. No, o leer trabalenguas. A mí muchas veces me dicen, sí, voy a leer trabalenguas porque eso me ayuda. Y yo les digo, bueno, cuando trabajamos en terapia con trabalenguas es con un motivo, no es solo por leer, ¿sí? Entonces, cuando hay una base atrás, nos permite poder también transmitirle esa información al usuario, porque el usuario tiene que ser una persona que entienda todos los procedimientos terapéuticos que estamos realizando y con qué fin. Y ahí viene muy de la mano la práctica basada en la evidencia y la formación constante. La tartamudez es un campo que ha ido cambiando de mirada de a poco y es muy importante mantenerse actualizado en esto, no porque lo que hayamos aprendido ya nos sirva, sino porque la forma en que lo implementamos va cambiando según la forma en que nosotros entendemos lo que pasa en la tartamudez. Entonces, aquí yo me he dado cuenta que mientras más aprendo, menos sé. Uno deja de ver las cosas de la misma forma, las vuelve a plantear, las concibes de una forma distinta y eso mismo te permite acercarte a este usuario, a esta familia, desde otra mirada, quizás mucho más compasiva a veces, eh, y ayudar realmente desde el conocimiento. Nosotros tenemos miles de dudas. Yo les digo a mis usuarios, no tengo todas las respuestas, en absoluto. Hay cosas que me preguntan y digo, no sé en realidad, pero podemos buscar, podemos aprender y averiguo, después trato de darles una respuesta y hay un montón de información que constantemente está apareciendo. Entonces, es tremendamente importante el darnos cuenta de nuestras limitaciones y decir, creo que esto no lo estoy entendiendo. Me falta saber bien cómo esto funciona y darle otra vuelta, volver a leer, volver a estudiar, acceder a congresos, por ejemplo. Hay muchos congresos internacionales que se dan y gracias a esta pandemia online, entonces uno puede acceder a formación o a información que está en redes sociales, pero sabiendo filtrar. Y, y obviamente el aprendizaje constante es absolutamente fundamental para el trabajo con tartamudez. No podemos quedarnos con solo una mirada. Y aunque yo como terapeuta tenga cierta idea de esto para mí es la tartamudez, tengo que dar espacio para otras miradas que vienen a complementar lo que yo ya tengo. Entonces, siempre es importante mirar la tartamudez desde lo más amplio, dar el beneficio de la duda a las cosas nuevas que puedan estar apareciendo y ver cómo me ayudan a elaborar esta realidad que yo ya concibo como tartamudez y terapia en tartamudez. Entonces, siempre es importante estar
especializándose, estudiando, hablando con otros profesionales. Yo creo que ese es el principal plus cuando uno tiene la posibilidad de compartir con colegas que se dedican al área, y compartir opiniones, ideas, recibir críticas que te digan, sabes que esto lo podrías hacer de esta otra forma. Es muy importante para nuestro crecimiento personal. Entonces, siempre, siempre creo que hay que estar abiertos al aprendizaje y saber que no tenemos límite para aprender. Siempre vamos a estar ahí buscando información por todas partes. Sí, concuerdo mucho contigo, el hecho de seguir capacitándose, de estar abiertos a nuevas formas de intervenir también, ¿no? Y también ser críticas, ¿no? Porque tal vez, esto no va mucho con mi línea, con mi perspectiva, ¿no? Y tomar aquello que considera uno, ¿no? Que es algo que va a ayudar en la intervención, ¿no? A la persona que tartamudea y a sus familias. Uno muchas veces escucha algo y tiene conflictos, ¿no? Muchos conflictos, yo lo he hecho de otra manera, pero siento que esto puede ser mejor, entonces, voy a poner en práctica esto nuevo que estoy aprendiendo, y, ¿no? Al inicio puede ser difícil, pero luego, ¿no? Uno se da cuenta que verdaderamente es esta nueva forma, tal vez está ayudando mucho más, dándole más espacio a la persona que tartamudea, explorando más, ¿no? Todo eso que uno va, ¿no? En el camino adquiriendo, ¿no? Estos conocimientos, nunca dejarán de existir estas nuevas formas, ¿no? Nuevas intervenciones, nuevos descubrimientos, ¿no? Tantos estudios que hay ahora, ¿no? Acerca de la intervención, de la evaluación también en personas que tartamudean, y bueno, ha sido, ¿no? Bastante... este diálogo ha sido bastante enriquecedor en el sentido de que hemos tocado varios puntos, y hay muchos más, seguramente, otros puntos más, Siempre. otras habilidades. No sé si hay algo tal vez que quieras mencionar ahora para poder concluir. Creo que es algo constante, ¿no? El hecho de ir desarrollando, ¿no? Creo que de aquí a 10 años mis habilidades van a ser distintas, ¿no? Yo voy a ver también a la tartamudez de una forma diferente, con la experiencia. No sé si hay algo que quieras como mencionar antes de terminar este video. Sí, yo creo que la invitación es a autoevaluarnos, mirarnos desde afuera. Por ejemplo, el hecho de uno poder grabarse realizando sesiones, grabarse dando explicaciones. Más que observar al usuario, uno se graba a uno mismo y uno se da cuenta, ok, me faltó explicar de mejor manera, parece que la persona no entendió esto porque no lo expliqué bien. Creo que siempre tenemos que dejar de lado esta idea de perfección que uno en ocasiones tiene en la mente, como que no, yo ya sé todo y me manejo. Siempre tenemos que tenerla mucho más lejos porque tenemos la posibilidad de seguir desarrollando un montón de cosas que de a poco también vamos cambiando según nuestra perspectiva de vida, como tú decías, en la medida que uno crece, uno cambia, uno aprende, uno madura, todo va cambiando, y creo que el cambio es lo más importante para el ser humano, nos permite ser siempre mejores, recibir mejor también los cambios que hay alrededor, y en ese sentido el ser súper autocríticos, pero de buena forma, el decirnos, ok, todo esto yo lo puedo desarrollar. Si me doy cuenta que soy una persona que escucho lo que quiero y no escucho a la persona, al usuario en general, bueno, voy a entrenarme, voy a ser más consciente para que la próxima vez de verdad pueda escuchar a esta persona y poner atención a todo lo que me dice. Siempre las habilidades terapéuticas se pueden seguir desarrollando, nunca hay un tope. Entonces la invitación es siempre a mirarnos con ojos críticos, pero amables con nosotros, para encontrar esa oportunidad de crecimiento y de desarrollo personal y profesional, en este caso con estas habilidades. Sí, muy, muy interesante todo lo que mencionas, y gracias por compartir también tu experiencia, tu punto de vista, y sí, siempre, ¿no? Seguiremos
cambiando, siempre seguiremos. Me quedo con esa frase, ¿no? Del cambio, cuán importante es también para nosotras, ¿no? No solo para el usuario, la persona que tartamudea, sino también nosotras. De hecho, las intervenciones que tenemos ahora serán distintas de acá a 10, 20 años, ¿no? Nuestra forma de Sí. ver, de intervenir, de dialogar, ¿no? Y muy interesante eso de poder, ¿no? Hacer grabaciones de cómo me estoy expresando, de qué manera me estoy dando a entender, como tú dices, qué palabras estoy usando, estoy siendo congruente con lo que digo, mi voz y mis gestos, eso, estoy conectando, estoy respetando, ¿no? Las opiniones, ¿no? Y eso a veces en el momento puede que no nos demos cuenta y muy bien el hecho de poder tener esta opción, ¿no? Ahora con las facilidades del Zoom, de otras aplicaciones y programas, ¿no? Con el permiso y todo se puede hacer, ¿no? En cuanto a crecimiento profesional y personal, ¿no? De hecho que ayudaría. Y bueno, gracias Ana Karina por este tiempo, muchas gracias por compartir, estoy muy contenta de poder haber tenido este diálogo contigo y bueno, ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Gracias. Gracias a ti. Chao, nos vemos.